Para lo que nos gusta el anime, o bueno, la ciencia ficción en general, hay ciertos temas que son bastante interesantes y creería que uno es el cyberpunk. Esto de que las sociedades en un futuro distópico, en decadencia, nos pueden dar un reflejo de cómo estamos hoy y hacia dónde vamos, es algo que creo que nos puede llegar a interesar a todos porque mirarse en un espejo es necesario no solamente para verse el peinado. Dentro de las obras que podemos encontrar, creo que Akira y Ghost in the Shell son dos que valen mucho la pena remarcar. Así que hoy, en un capítulo nuevo de Escuela Tortuga, Akira y Ghost in the Shell. Bueno, muchachos, ¿cómo andan? Todo tranqui. Bueno, ¿Ustedes? ¿cómo andan? Todo bien, ¿Todo bien? bien, todo Bien, bien. tranquilo. Todo tranquilo. ¿Qué onda? Así Acá, que, meditando entre que aloja, perdón, no, aló y hola, es lo mismo pero al revés. Te pegué la loja, eh, ¿viste? Te lo pegué, te lo pegué. Eso es la aloja. Un qué saludo gran al bananero descubrimiento. que nunca nos escucha. Gran descubrimiento. Es ¿Cómo como, es? ¿Es como qué? no, me hace acordar al meme ese cuando descubren algo y quedan todos los científicos con la boca abierta. Sí. ¿Qué iba a decir? No, le iba a preguntar a Juan, ¿cómo es el asunto este del cyberpunk que decías? Mientras voy a decir algo. Hoy vamos a hablar de Akira, Ghost in the Shell, Cyberpunk y qué sé yo. Pero en realidad el tema que tendríamos que estar tocando es la invasión de cucarachas que estamos sufriendo en Buenos Aires. Nos hacemos todos los boludos, pero está pasando. Vayan a buscar refugio. Ah, boludo. Yo le dije el otro día, yo tengo cementerios de cucarachas por todos lados. Yo acá no tengo Sé que cucarachas, no. yo tengo arañas acá. ¿Por qué? ¿Por qué tengo arañas acá? Prefiero cucarachas, boludo. Cyberpunk. Sí, es un estilo de la ciencia o un subgénero de la ciencia ficción que supuestamente viene fuerte desde los 60, 70 y 80 como punto máximo, eh, en el que bueno, se mezcla un poco los nombres, ¿no? Cyber, que viene de la tecnología y demás, y el punk, de un poco la decadencia o la cuestión más bohemia, en el que se refleja eso, ¿no? Como sociedades futuristas, siempre es un futuro, no tan lejano, muchas veces hasta las mismas obras te lo remarcan, que no es un futuro a veces tan lejano, pero distópico, disfuncional, donde a veces parece que el progreso dejó de ser una ayuda y empezó a ser una especie de virus que se come todo. Y es imposible pensar, ya que vamos a hablar de cyberpunk, de que hoy en día estamos viviendo una situación de un futuro un poco caótico, ¿no? O sea, hola, COVID. Mm. Sí, sí, sí. Tal Sí, cual. sí, tal cual. Sí, es bastante interesante esto, ¿no? De la distopía, ¿no? De un poco un palo a la ciencia ficción de corte más, vamos a llamarle clásico, que por lo general suele ser en un futuro un poquito más, digamos, lejano, o bastante más lejano, y que por lo general cuando uno habla de sociedades futuristas y de historias de ciencia ficción se imagina como una ciudad impoluta, digamos, donde todo reluce, donde todo parece, no sé, cromo, y, y donde la tecnología y el avance científico llegó para que todos vivamos mejor, que era un poco la utopía que se tenía en un momento, ¿no? Y nada, ese palo, esa cosa mucho más cercana a la realidad que tiene el cyberpunk es lo que lo hace tan interesante. Sí, Por eso, sí. uno a veces piensa en evolución, cuando uno dice que algo evoluciona, siempre piensa que es algo que va a mejorar, que siempre una evolución es una mejora. De hecho, no sé si en el lunfardo, porque en realidad no es una palabra lo del lunfardo, pero en el habla del día a día cotidianamente uno dice que algo evoluciona haciendo referencia a que algo mejora, siempre. Mm. Y a veces hasta inventamos una palabra que es como que involuciona, como diciendo que lo opuesto, ¿no? Como que bajó un peldaño y volvió Sí. a un escalafón anterior. En esto Pokémon nos hace bastante gala. Pero
Según Darwin, que muchacho que dio la vuelta por todos lados en barquito dibujando y anotando sobre las especies, según él, la evolución no es siempre constante o hacia un sentido, sino que es azarosa y puede ser tanto como para mejorar como para empeorar. Sin embargo, aunque empeore, sigue siendo una evolución. Entonces, creo que esto que recién vos decías, de que a veces las sociedades piensa uno que la tecnología o el progreso o la ciencia viene para evolucionar y eso en pos de mejora, 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 mejora. El cyberpunk un poco lo que nos viene a decir es, miren que quizás encuentres un techo en algún momento y cuando llegues a ese techo no es que te vas a quedar ahí, sino que lo vas a romper, se va a desmoronar y vas a empezar de cero y se ve todo al carajo. Y eso creo que es muy interesante porque ya se ve. Está bien, estamos en el 2020 casi uno, con lo cual ya en alguna forma estamos viviendo un futuro, eh, pero no es que estamos hablando de milenios hacia adelante, y ya un poco se ven los escombros, creo yo. Sí, lo que pasa es que estas mentalidades, digamos, del progreso y que la razón del hombre y el avance tecnológico y científico van a llegar a tal puerto, son pensamientos que tienen un fin, digamos, que hay cierto camino que necesariamente va a ocurrir, por eso se habla, digamos, de teleología, o sea, una cuestión que va hacia un fin. Y lo que vos estás planteando está muy bueno porque, digamos, el cyberpunk es justamente hablar, como dijiste recién, también de lo azaroso, digamos, como que no hay una necesidad, no vamos a ir a un fin necesariamente. Eso es lo que pone, digamos, en cuestión. Los pensamientos más tradicionales tal vez pecaban muchísimo de ser, bueno, obviamente ultra idealistas y uno podría llegar a decir también bastante inocentes. Ya el cyberpunk, desde el mismo nombre, como dijiste recién, es un poquito un cachetazo a todo esto. Y esto se ve bastante claramente en las dos películas que nombraste. Y hablando del 2021, que bueno, ya casi estamos más cerca de Akira, ¿no? Porque Akira es una historia que transcurre en el 2019, pero de Ghost in the Shell nos falta un poquito, porque es del 2029 la historia, así que bueno, estamos por ahí, como dijiste recién. Sí, primero y antes que nada, si el que está escuchando no vio Akira y no vio Ghost in the Shell, la recomendación fuertemente es vayan y véanlas. Son dos peliculones. Creo que aunque no te guste el anime, aunque en tu vida hayas visto nada de anime, míralas igual. De hecho, después vamos a hablar un poco de que fueron un poco bastante la apertura al occidente del anime, más que nada Akira. Entonces va a haber spoilers y bueno, nada, ya están advertidos. Y bueno, el motivo por el cual agarramos estas dos películas y las ponemos acá es más que nada, no tanto por los temas que tocan en su guión, sino por el tema más que nada de el tópico, si se quiere, de cyberpunk, que en ese sentido lo comparten y siempre son mencionadas en conjunto. Así como otras tantas obras del anime o de la cultura en general. Pero bueno, creo que podemos empezar cronológicamente por Akira, que es del 85. 88, estaba Sí, la corrección. 88. ¿88? Yo tenía 85. No, 88. La película, Bueno, estamos hablando hoy de las películas, hay que aclarar eso también, sí, porque tanto Akira como Ghost in the Shell tienen mangas. Si no me equivoco, el manga de Akira empezó a escribirse en el en el 82 82. Y y terminó en el terminó, 90, creo. sí, por ahí. El Con lo autor del... cual, Sí, sí, no, que con lo cual la película es como que se abre bastante de la historia del manga y hasta algunos dicen que es como una especie de publicidad al manga, que el manga explica muchísimo más, es un manga bastante largo. sí, son 6 tomos bastante grandes. Y hay que aclarar también que el mangaka, Katsuhiro Otomo, es el director de la película también. O sea, el tipo se puso la 10 y hizo todo. Ahora, ¿qué fue primero, la película o el manga ya venía desde antes?
No, El no manga empieza empezó en el 82. en el 82, claro. La película la estrenan en el 88 y bueno, por eso mismo no es la misma historia exactamente, si bien obviamente está relacionada, no es lo mismo. Hay varias diferencias con el manga. Y como dijo Juan, Akira, no sé qué opinarán, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que hay cosas que no terminan de entenderse del todo, y que seguramente en el manga están mejor explicadas, digamos. Se puede ver igual tranquilamente, es una película, digamos, es un hito, es una película de culto y posiblemente estamos hablando de la película, una de las películas más importantes de la historia del cine de animación, y para muchos es la mejor película de ciencia ficción de la historia, animada y no animada también. Muchos la consideran así. Yo soy bastante fanático de Akira. Mi gato se llama Akira, en parte por la película y también por Toriyama. Y el Instagram que me creé le puse entre el nombre Akira por lo mismo, por la película y por Toriyama. Y yo a veces uno cuesta encontrar formas de decir cuándo algo me gusta mucho y cuándo algo me gusta tranqui. Y yo creo que una buena pregunta que uno se puede hacer es, para saber si algo le gusta mucho, ¿no? Es, ¿te tatuarías algo de eso que te gusta mucho? En hipotético caso, ¿no? Y yo de Akira me tatuaría, creo que todo. La pastillita, la moto de Kaneda, no sé, todo. Me encanta Akira, me encanta la estética de Akira, me encanta todo. Y tengo los primeros tomos del manga y siempre digo, bueno, tengo que empezar fuerte porque lo empecé por ahí, lo dejé. Porque es algo de lo que quiero saber más también. Algo que estaría bueno tatuarse sería cuando los dos, no me acuerdo cómo se les decía, yo le digo los dos pendejos zombies, cuando se convierten en los peluches gigantes, se convierten cuando se ven como los dos peluches gigantes, vos son buenísimos. Sí. Eso es tremendo. Es difícil, de hecho podríamos hacer un capítulo entero simplemente hablando de Akira y tenemos que hablar también de Ghost in the Shell. Akira es una película bastante larga, creo que dura 2 horas y media, ¿puede ser? 2 horas. Bueno, 2 horas. Para una película de anime es un montón, 2 horas. Normalmente las Sí. películas de anime no superan la hora y media. Sí. Y Akira encima tiene algo en particular que tampoco es común en las películas de anime, y es que no da respiro. Es una película que todo el tiempo te bombardea con información, todo el tiempo no quiere decir que sean diálogos, es simplemente que todo el tiempo está pasando algo y no tenés momento de digerir lo que acabas de ver hace un segundo atrás, que ya te están bombardeando con algo nuevo y todo es espectacular. Entonces son 2 horas y media en el que uno está como el de la naranja mecánica con los ojos así abiertos que no podés pestañear. Es tremenda la película, tremenda. Sí, tiene como decimos, tiene una velocidad de información, de imágenes, los hechos van transcurriendo uno atrás del otro, hechos, digamos, importantes, y tiene muy, muy pocos momentos, capaz que más relajados, en donde te dan un respiro, como la escena en donde está Kaneda y los muchachos de la pandilla en la comisaría. Tiene alguna que otra fragmento gracioso, cómico, pero la mayoría es como decís vos, Juan, es palo. Claro, lo que pasa, o lo que me pasó a mí, es que la película, bueno, empieza como una gran explosión, pareciera como nuclear. No tiene el hongo, pero sí tiene como toda una bola que va creciendo y arrasando con la ciudad. Tranqui, o sea, arranca ya con eso. Y después de eso es como que nos empiezan a mostrar que serían los protagonistas, Kaneda, que es como el que tiene la camperita roja con la pastilla atrás, la moto esa que es tremenda, la roja, y toda su manada, sus seguidores y su banda, que entre ellos está Tetsuo, que es como, si Kaneda es el principal, Tetsuo es como el que menos rango tiene, es el menos voto y opinión puede tener, y empiezan como a andar por la ciudad, que no pasa demasiado al principio, es más como que van, vienen con las motos, pero lo que es increíble es que te empiezan a mostrar a ese Neo Tokio
empiezan a mostrar a esa ciudad y las simbologías que empiezan a aparecer son espectaculares. Un detalle que siempre veo es que los rascacielos no tienen fin, no se les ve en la parte de la terraza, digamos, nunca les ves el final. Eso da una sensación a inmensidad, a que la ciudad está a un nivel estratosférico de desarrollo, de la que la tecnología está por los bordes, que te parece como que la ciudad, no sé, es mega gigante, mega invasiva, y ahí empieza como un poco todo esto del cyberpunk, empieza como a mostrarte, mira, estamos en un momento en el que la tecnología está a tope. Sí, y al mismo tiempo te muestran en esas mismas escenas que vos decís, te muestran un grupo de pandilleros, o sea, te están mostrando justamente lo contrario. La primera escena en el bar es fundamental, un bar de mala muerte, sucio, destruido, como gran parte de la ciudad también, porque el cyberpunk es eso justamente, es el contraste entre la opulencia, entre el avance, entre el bienestar de algunos pocos diríamos, y todo lo contrario. O sea, del otro lado el abandono, del otro lado la suciedad, del otro lado la desigualdad. Todo eso es el cyberpunk, es, qué sé yo, para decirlo de alguna manera, es como el country y la pared del country, del otro lado la villa miseria. Ese es el cyberpunk, justamente. Es ese contraste perpetuo. O sea, básicamente el cyberpunk lo que nos está diciendo, y Akira yo creo que eso lo muestra perfectamente, Ghost in the Shell también, igual después vamos a ir ahí también, es esto de, sí, avanzamos, está todo bien, pero sigue habiendo desigualdad, y es más, el cyberpunk es una manera de decir, hay más desigualdad también, porque se nota más encima. Sí. Sí, yo creo que hay que también darle un contexto pensando en la persona que no lo vio la película y quiere seguir escuchando, o la que la vio hace mucho, o capaz hay cosas que no le quedó claro, porque la película por momentos es tan abrumadora en todo sentido que a veces hasta puede llegar a desorientarte en cuanto a qué está pasando. La película plantea básicamente que transcurrió la Tercera Guerra Mundial y el gobierno de este Japón futurista, para el momento en el que sale la película, está como una constante guerra contra grupos terroristas, y a su vez hay pandillas también que andan dando vueltas y haciendo de las suyas. En los primeros minutos de la película nos encontramos con quienes van a ser los protagonistas, Tetsuo y Kaneda, entre otros muchachos, pero ellos van a ser los protagonistas, que haciendo de las suyas, de pandilla y demás, se encuentran con algo que después se va desarrollando, pero que el gobierno está empezando a experimentar con cuerpos humanos, y con una tecnología que podría llegar a arrasar con todo. ¿Y ellos qué es lo que ven? Ven como a un nene, medio, parece como medio entre borroso y demás, que tiene el aspecto de un viejo. O sea, es un nene chiquito, pero con la cara de un anciano, con todo arrugado y demás. Y ahí interviene el ejército y demás, y a ellos se lo llevan, y a Tetsuo, que era este compañero de la pandilla, al estar herido, del accidente que sufren al momento de encontrar con este experimento, el ejército se lo lleva, y a partir de ahí empiezan a experimentar con Tetsuo. Yo creo que esa sería como una sinopsis muy por arriba de cómo empieza la película. Sí, bueno, este accidente, este choque que tiene Tetsuo con este experimento, digamos, es lo que después va a desencadenar, digamos, lo que ocurre. Hasta el momento, digamos, lo que vemos es eso, ¿no? La ciudad y el grupo de pandilleros, ya sabemos que ahí están los protagonistas, vemos este pibe este experimento que se está fugando, y ahí es donde se encuentran y arranca, digamos, en ese momento todo lo que es la trama. Lo que vamos a ver es como decía Juan, una lucha entre grupos, digamos, revolucionarios, y un gobierno que parece
bastante anquilosado, da a entender que es un gobierno de burócratas, digamos, y otro de los protagonistas importantes es un coronel que está interesado en estos experimentos justamente por el beneficio que puede traer al país en cuanto a poder, digamos, a poder de la nación. En sí la historia se abre y se empieza a dar en esos flancos, digamos, en esas distintas aristas. No sé si alguno quiere agregar alguna cosa en este momento de la historia. Yo creo Yo que ahí se quería, entiende perfecto. no, ¿Qué ibas a decir, Mauri? yo, otra cosa que quería, que a mí me había quedado como una duda, es un cachito antes, justamente cuando Juan explicaba que cuando tiene este accidente Tetsuo que choca contra el pibito. Yo cuando la vi no entendí por qué el ejército se lo llevaba a Tetsuo. O sea, entiendo sí que el pibe quedó ahí malherido, pero a mí me pareció como que no entendí en el momento por qué se lo llevaban, ¿viste? Me pareció como digo, eso el ejército por ahí les chupa bien un huevo que el pibe quede ahí herido. Sí, Y encima después ya el corte siguiente, o sea, en donde lo volvés a ver a Tetsuo, ya te lo muestran que lo están examinando con la máquina esa. mm, Y no, como que no entendí por qué así de Creo la nada que, se lo llevan. creo que un poco la explicación está que creo que Tetsuo, sin querer en el choque, tiene como un poco de contacto contra el experimento este, el nenito este que anda por ahí. Mm. Eh, pero bueno, yo refuerzo algo que dijo Nahuel al principio y es que la película es una película larga, es una película que bombardea de información, pero que hay muchas cosas que no están del todo bien explicadas, algunas a propósito y otras creo que para que la película no dure 5 horas. Eh, Eso es algo del motivo por el cual a mí tanto me interesa leer el manga, eh, porque bueno, nada, me parece que hay mucha tela por cortar. Y me parece que es una obra mucho más rica de lo que por sí la película ya es. Entonces, bueno, uno también quiere siempre estar encontrando como misterios ahí para resolver. sí, hay varias cosas que la película no deja en claro o no especifica. El caso este que decís vos, Mauri, es, digamos, no, lo terminás entendiendo por ese lado, pero no hay una exactitud, digamos. Es como, bueno, se supone que ellos entienden que hay un choque o ven que hay un choque y que saben que en un contacto así, como dijo Juan recién, pudo haber algún problema con la persona, algo que les puede interesar, porque inmediatamente, digamos, lo están examinando, como si fuese, bueno, a ver, ¿qué le pasó? ¿Qué le quedó adentro? ¿Hay algún cambio en su estructura? ¿Hay algún cambio en algún poder que pueda desarrollar? Mm. Es eso más que nada, pero hay varias cosas. Cuando voy un poquito hacia adelante, cuando estos seres, estos pibes que, bueno, nos enteramos después que eran pibes huérfanos, que están creados de una forma especial, se llevan a la chica, Kai, eh, que es una especie de interés amoroso que tiene Kaneda. No se termina de entender bien por qué se la llevan. Hay algún guiño, hay alguna idea, pero no es demasiado claro. La famosa arma de Kaneda también, que dispara desde la moto, desde esa moto, nada, Sí, que sí. es por absoluto. ¿Quién no conoce un Sergio y quién no conoce esa moto? Eh, y vos no sabés, viste, de dónde saca el arma, o sea, no te queda muy claro Encima un montón de terrible el arma esa. terrible arma, sí, pero ¿dónde salió? Hay algunas cosas que como película uno podría llegar a Sí, criticar. la evolución de los personajes. Esta chica en la que Kaneda al principio está como interesado y ella no. Después al final pareciera como que ella termina por enamorarse o algo así y vos no ves la evolución de eso. Fue medio como de un momento para otro. Lo que pasa que creo que están pasando tantas cosas que lo que uno menos se pregunta es, che, ¿por qué pasa esto en la relación de ellos?
Sí, yo ahí, te digo, Juan, discúlpame, te corto, yo ahí lo veo un poquito distinto. Yo veo que no hay nada demasiado claro. Esto es algo que ocurre muchas veces en las películas de anime. Me hace acordar algunas películas incluso de Miyazaki, que es que no hay algo tan alevoso como suele ocurrir en las películas, ponele yankees, que es como una cosa que se declara en el amor y la chica se da cuenta que lo ama y va corriendo y lo abraza en el medio de un montón de gente o en el medio de un lugar y toda esa cosa poco creíble, digamos. Acá es como hay más una cuestión de una mirada que tal vez represente no tanto un enamoramiento, o no necesariamente un enamoramiento, sino más como un interés, digamos, como prestarle atención a la persona que antes no le da ni la hora, ¿viste? Cae a Caneda. Claro, después de todo lo que pasaron juntos, tiene cierta lógica, creo yo, que ya veas a la persona con otros ojos, porque digamos, estuvieron jugándosela al borde de la muerte, y murió un montón de gente, ellos estuvieron ahí, entonces me parece que está bastante bien eso, no lo veo una cosa tan así como tosca o como, che, qué raro, qué pasó, hasta creo que tiene cierta lógica, te diría. Vos antes hablabas de la moto como un factor icónico de la película, que lo es. La campera de Caneda con la pastilla, lo es. Pero si hay algo que también es recontra icónico de esta película y que después va a ser emulado por un montón de obras posteriores hasta el día de hoy, no solo del anime, de toda la cultura en general, es la famosa frenada de Caneda de costado. Esa Sí. frenada que el chabón como que viene en velocidad, pone la moto hacia abajo, se pone de costado, vos de repente empezás a verlo a la moto en 90 grados, se frena y es como que mira y apunta, es tremenda esa escena. Y eso es algo que después se va a ver en todos lados de una forma, nada, muy lindo porque es algo que creo que todo el mundo reconoce lo que es Akira y todo el mundo le hace como honores eh, y lo va a tomar así, ¿no? Como, bueno, nos gusta o no nos gusta el anime, Akira va más allá. Y lo que decíamos al principio, estamos hablando de el 88, de un año que, bueno, el anime estaba empezando a dar sus grandes pasos, pero fuera de Japón quizás no lo era tanto todavía, por lo menos en Occidente, y Akira rompió con eso, rompió más que nada creo con la mirada de que el anime era dibujos para chicos o para adolescentes, y Akira es una obra recontra adulta que la puede disfrutar tranquilamente una persona grande, y que tiene un montón de críticas, ¿no? De todo lo que estábamos diciendo a la sociedad, eh, a los gobiernos, a la tecnología, a la ciencia. eh, Nada, me parece como que puso una vara a lo que es la animación japonesa, que aparte, bueno, hablando de la animación, tiene una animación que es espectacular, recontra laburada, recontra detallada, estamos hablando todavía de los años 80, y nada, es un disfrute verla todavía al día de hoy. Hay que entender que Akira no solamente fue como poner, digamos, la mirada hacia Japón, hacia, digamos, en el sentido de ver, che, miren lo que están haciendo, o en el sentido de, che, el anime también está bueno, que sí, que también fue así, sino que Akira trascendió eso, porque de hecho, cuando sale Akira, lo que ocurre es que el mundo empieza a darse cuenta, el mundo hablando de la animación, ¿no? Que los japoneses no era que tenían cosas copadas, que los japoneses estaban años luz. Eso es lo que se dieron cuenta. Cuando sale Akira, la animación que tenía para esa época, todos dijeron, esto es otra cosa, nosotros no estamos haciendo esto, ¿eh? Estos muchachos están adelantados. Y es increíble porque es como decís vos lo ves hoy en día y cuesta creer que es una película que tiene 32 años. Eh, la verdad que las escenas de las corridas con la moto, las grandes escenas de combate, las explosiones, todo lo demás también, pero la misma ciudad, cómo está, desde dónde se ve la ciudad, las perspectivas que tiene,
todo la escenografía completa, el diseño de los personajes, todo es una cosa espectacular. Y tiene una música que encima es bastante particular, porque no es la típica música que tiene melodías que uno se las acuerda, como las melodías, por ejemplo, de las películas de Steven Spielberg, compuestas por, no sé, por John Williams, o películas de ese estilo. Y algunos muchos anime que uno suele cantar sus melodías o suele recorrer sus melodías, sino que es una música más de ambientación, digamos, media extraña, por momentos bastante como rústica. Utilizan, digamos, sonidos guturales, respiraciones para componer, todos ruidos así del estilo, y por momentos te meten toda esa cosa media enquilombada y por momentos te ponen algunas melodías medias tradicionales japonesas, generalmente cuando van un poco al pasado, digamos, previo a esta explosión, previo a esta Tercera Guerra Mundial, o sea, previo a que se desencadene esta especie de apocalipsis. Entonces me parece que es un conjunto de cosas que están muy bien hechas y que para la época fue una diferencia absoluta con lo que se venía haciendo. Sí, además, si hablamos de otro detalle que le da un toque especial también en la época, ¿no? Ya sea en los 80 o en los 90, es el toque del gore, ¿no? No se andaba con muchas vueltas la animación en aquel tiempo, y en Akira se vio muy reflejado, porque hoy en día, si comparamos el estilo de no censura, ¿no? En aquel tiempo no se temblaba el pulso a la hora de dibujar desmembramientos o tripas, que ayuda mucho a la trama y a la época también. Es muy distintivo también de ese estilo, el cyberpunk. Sí, tal cual. Bueno, dicen que el cyberpunk tiene mucho de policial negro, tiene como una influencia del policial negro, y yo creo que se ve esa violencia que vos decís, Alan, que acompaña a la violencia que vos ves en la historia misma, en la trama, a la violencia que vos ves Hay una cosa que a mí siempre me pareció, digamos, este género, y que se nota mucho en estas películas, y se nota también en otras cosas como, por ejemplo, bueno, Mad Max no es una película que se puede decir que es cyberpunk, pero sí es posapocalíptica, digamos. Pero no sé, en Gun, que es otro manga muy, muy importante de este género, es como el tercero, digamos, se ve mucho esto de que hay algo que está mal, que es un ambiente que está mal, que huele mal, que es violento de por sí, que es tóxico. Es como todo una cagada, ¿viste? Por eso esto del famoso bar de mala muerte es como un poco un reflejo de lo que está ocurriendo. Algo que vamos a ver en Akira, película, y en Ghost in the Shell, película, tiene que ver también con esto de cómo refleja la gama de colores. Son todos colores fríos. Colores no le faltan, tiene colores de todos los estilos, pero son todos colores fríos. Va a ser muy raro que encontremos un color, bueno, puede ser, no sé, la moto de Caneda, así roja y demás, pero siempre van a ser como colores medio como opacos, medio como tristes, medio como que la película te deja como siempre una sensación como de pesadez, de depresión, y es un poco, creo, lo que está queriendo reflejar de la ciudad y en el momento que están viviendo. Si bien tiene alguna parte ahí media como de graciosa cuando están con la policía y demás, siempre la película es como media lúgubre. Y esto sí, de hecho hay una escena que, digamos, no pasa a mayores, pero que hoy en día no sé si se animarían a hacerla, que es cuando se está escapando con la moto Tetsuo con su novia, se podría decir, Kaori creo que es el nombre de la chica, y los encierran un grupo de pandilleros enemigos, lo agarran a Tetsuo y a la chica le arrancan la remera y, digamos, la dejan semidesnuda. Que lo que te da obviamente a entender eso es que los abusos y las violaciones eran, además obviamente de los asesinatos en la vía pública, los robos y todo lo demás, eran moneda corriente. Algo cotidiano, sí. Algo cotidiano, tal cual.
Es Hay un eso, digamos, momento, tijeras es como muy, muy clásico también, ¿no? De que Akira creo que lo llevó a su máxima expresión, ¿no? De las motos con palos, con cadenas, ¿viste? Después hay un montón de películas que llevan eso. De hecho, bueno, hablando de Mad Max es como una oda a todo eso, ¿no? Al tema de los combates en la carretera, de los combates en la ruta, y ya un mundo de sí, pandilleros directamente. yo creo que estas dos películas, después bueno, en Ghost in the Shell lo vamos a ver también muy al detalle, pero en las dos películas creo que hay una cuestión de que ciertos personajes, ya sea por cuestiones sentimentales o por cuestiones, no sé, económicas, eh, no se quieren como desarraigar de ciertas tecnologías más anticuadas y más viejas. Entonces vemos unas motos no sé, de mucha tecnología que no existen hoy por hoy, sin embargo peleando con palos y cadenas. Mm. Después, bueno, en Ghost in the Shell vemos que hay un personaje que mientras todos tienen pistolas automáticas, él anda con un revólver y bueno, Mm. hay una cuestión ahí también de cierta querer mantener cierta cultura vieja que pareciera como más sana o más maniobrable o más que no me va a traicionar. Lo que Es, iba a decir es antes es, discúlpeme, trabaja en lo simbólico eso, ¿no? Esto de sí, Cyberpunk en sí es eso justamente. Ese ejemplo que vos sí, das es muy sí, bueno, porque es eso el Cyberpunk, es la contradicción justamente entre las dos partes. sí, sí, tal cual. Hay una escena que a mí siempre me volvió loco por cómo se ve y por la simbología que yo le voy encontrando, que está muy próxima al final de la película de Akira, y es cuando Tetsuo, ya bastante hecho mierda, llega a un estadio medio como olímpico, así muy importante, y tiene como un trono. Es un trono así de cemento sencillo, pero cumple como de trono. Y el tipo, con una especie de capa improvisada, se sienta en el trono. Con lo cual el tipo es como una especie en ese momento de rey o de dios, o sea, es como el que tiene el poder, ¿no? Bien. Eh, y empiezan a pasar una sucesión de cosas de que el poder que él tiene, porque en ese momento él tenía un poder eh, que bueno, venía de Akira, venía de lo que estos pibitos experimentados con partes de Akira empezaron a tener, bueno, él también empezó como a tener un poder, lo empieza a traicionar y ahí empiezo yo como a ver como cierta simbología a lo que es el poder en los que son los gobiernos, en los que son los que fueron los reyes, o bueno, hoy todavía hay reyes, y cómo lo empieza a traicionar ese poder, lo empieza a corromper, lo empieza a dominar y él se quiere levantar del trono y la parte suya, que será la no humana, la parte del poder de él, no se desprende del trono, queda como agarrada de un apoyabrazo y él termina como arrancando parte de ese asiento, de ese apoyabrazo. eh, y empieza como a tomar formas inhumanas, empieza como a expandirse, porque yo siempre entendía, ¿no? Como que el poder que él tiene ya escapa a su condición de humano, es como que lo empieza a deformar, y ahí uno se empieza a preguntar hasta dónde uno realmente puede mantener un poder bajo control. Llamemos poder a cualquier cosa, ¿eh? Un poder puede ser un poder político, un poder de tener un arma de fuego en la cintura, un poder de tener un secreto que sabes que le puede hacer daño a uno o a muchos, eh, o también un poder de tener la verdad, ¿no? Porque hoy en día, en la era de la super tecnología, de internet y de virus, hoy en día lo que sabemos que más prima es la información. Creo que hoy en día una de las herramientas más poderosas del mundo es la información y cómo se transmite y cómo se lleva esa información a los demás. Eh, entonces, siempre me pregunto eso, ¿hasta qué punto un ser humano, ¿no? Porque bueno, hoy no tenemos otra forma de vida que pueda tener cierto poder, eh, ¿hasta dónde lo puede manejar, hasta dónde lo puede tener bajo control y hasta dónde no? Sí, un poco yo por ahí lo interpreto, esto que decís vos, Juan,
hasta dónde uno puede controlar su poder y hasta el punto en que se le puede volver en contra. Yo sé que esto de esta explosión que hablábamos, que ocurre al principio y al final de la película, no es por una bomba, pero a mí es como que me da la interpretación a eso, ¿entendés? Que el ser humano puede llegar a tener cierto control sobre lo que son las armas, así armas poderosas como una bomba, y llega un momento en que se le vuelve en contra, que se puede ir el mundo a la mierda en cualquier momento, digamos. Siempre, viste, con ese mensaje de lo usamos para nuestro bien o para hacer el bien y terminamos extinguiendo el mundo, digamos. Sí, sí, tal cual. Es que es así. Bueno, teóricamente, aparte, perdón, estamos hablando de Japón, que es el único país que se comió 2 bombas nucleares en su historia y bueno, esto fue previo a la película, con lo cual yo creo que Japón tiene muy presente lo que es el uso de las armas de destrucción masiva en su historia. Sí, también hay que decir que, digamos, las armas nucleares son armas disuasivas. Ningún país tiene un arma nuclear para usarla. Justamente parece una contradicción, pero es así. O sea, el arma nuclear está para que no la uses. En ese sentido. Esto que vos decís, Juan, del tema del poder, me parece que es como una de las claves de la historia. A mí me parece también que es muy interesante que lo que le pasa a Tetsuo está relacionado con ciertas inseguridades, ciertas cuestiones personales, una vida con obviamente sus problemas y sus carencias, y también con que a diferencia de estos chicos viejos, digamos, estos pibes de experimento, el problema que tiene Tetsuo es que él no tuvo ningún lugar en donde lo estén encerrando para su desgracia y lo estén haciendo practicar con estos poderes, él no estaba preparado, digamos. Ahora, lo interesante de la historia es que la historia empieza cuando se chocan un huérfano con otro huérfano, digamos, de dos clases distintas, porque uno fue cooptado por intereses de diversos estilos y fue entrenado para eso, fue criado para eso, como si fuese una especie de tubo de ensayo, digamos, y el otro vivió prácticamente en colegios con problemas, en la calle, con las pandillas, etc. Pero son dos pibes, básicamente dos pibes huérfanos que se chocan, ahí empieza la historia y termina de la misma manera, el quilombo lo resuelven entre ellos, todo el quilombo lo resuelven ellos. Y lo que vos decías recién, que Tetsuo no puede controlar este poder, no sabe cómo hacer, el poder se lo está como comiendo. Lo más interesante es que gracias a eso, los otros, estos experimentos, estos pibes experimentos, justamente ese conflicto que crea Tetsuo es lo que hace que ellos se tengan que movilizar y tengan que resolver las cosas. O sea, Tetsuo es villano y es héroe al mismo tiempo, básicamente. Y la película está muy buena porque el final, digamos, de la película, con la voz de él te lo deja bastante en claro de la importancia que tiene, digamos, el personaje, más allá de que Kaneda capaz que siempre fue como el más reconocido por esto que decíamos, ¿no? De la moto, del arma, de la chaqueta, de la píldora. Y otra cosa que me parece genial en la película es que en el momento más jodido, cuando Tetsuo le pide ayuda después de haber hecho las 1001, digamos, Kaneda se está preocupando para salvar a su amigo, para ayudar a su amigo. Ya no quiere dañarlo más, quiere ayudarlo, digamos. Eso, después con las imágenes del pasado y todo esto que te muestran un poco de cuando eran chicos y cómo es que, digamos, se protegían entre ellos, más bien Kaneda lo protegía a Tetsuo, te cierran todo esto, ¿no? Pero me parece que es como clave eso, que más allá de todo, la relación sigue intacta de alguna manera. Sí, y bueno, digo, no sé, también puede ser de interpretación, pero la película como que empieza con el final, o sea, esa explosión que se ve es cuando usan a Akira o los restos de Akira como para
implosionar todo, a detener a Tetsuo. Y algo que a mí me copa bastante es que es como un volver a empezar. La ciudad queda arrasada, entonces es como, mirá, toda la tecnología, toda la ciencia, todo el progreso que se consiguió a través de los años, para bien o para mal, pero los frutos, ¿no? Muchas veces los rascacielos son como un poco el ícono de eso, ¿no? Como si una ciudad tiene muchos rascacielos es porque es una ciudad avanzada. Si una ciudad no tiene rascacielos es porque no es una ciudad avanzada. Uno un poco a veces entiende así las cosas, o nos lo quieren hacer entender de esa manera. Esta es una ciudad que está plagada de rascacielos por todos lados, uno más alto que otro, como decíamos antes, no se ve en los finales del rascacielos. Eso hace a la inmensidad del supuesto progreso que tienen. Es una ciudad que queda desmoronada, quedan con la... Kaneda queda con la moto, con la rueda delante media pinchada, ahí media hecha mierda, estartalada. Y es un poco el mensaje de volver a empezar, y que quizás ahora la podremos manejar nosotros, las pandillas, que son como un poco el último resto de humanidad que tiene una ciudad tan deshumanizada. Entonces, sí, a mí está buenísimo eso que está diciendo. A mí me suena a que es un poco como decir, está todo bien, pero la realidad es esta. La realidad es las motos destartaladas o no, digamos, manejando en las autopistas de la ciudad, las pandillas, ellos, como pareciera en el final que no hubiese pasado nada, digamos, como decías, por la cara de ellos, ¿viste? Como esta es la vida, digamos, esta es la realidad. El resto es billón, digamos. Yo creo que ya podemos pasar a la siguiente película. Aquí va a haber siempre más por decir, y la recomendación va a ser siempre que la miren, y que no la miren una vez. Es una película para verla muchas veces porque se le van a encontrar muchas más cosas. Pero bueno, si no nos vamos a quedar sin tiempo, y creo que Ghost in the Shell también tiene mucho para analizar. Arranco con una pequeña introducción, que es una película ya de 1995, ya pasada en un par de añitos, 7 desde Akira. Es una película de Mamoru Oshii, y transcurre ya también bastante más adelante, todavía no llegamos, y es en el 2029. Básicamente, de vuelta, quien no la vio o quien no la recuerda, nos plantea un futuro también bastante distópico, en el que la humanidad empezó a experimentar, y ya lo maneja bastante bien, el tema de implantes cibernéticos a los seres humanos, al punto de que la línea que separa al humano de la máquina, o la máquina del humano, ya por momentos es muy difusa, casi irreconocible, y la película va a jugar todo el tiempo con eso, las cargas y los mensajes filosóficos que se van a encontrar acerca de qué es el ser, qué es el ser humano, qué es la máquina, qué es el alma, el nombre de Ghost in the Shell. Va a estar plagado por todos lados. Pero bueno, nada, la película ya arranca con la creación de un cyborg que va a ser nuestra protagonista, que es Motoko Kusanagi, o también que le dicen la mayor, mayor no por la edad, sino por el rango como militar. Y bueno, la película ya arranca con la creación de ella, lo cual está buenísimo. Y es una película que, digamos, experimentó en cuanto a la animación, en mezclar la animación típica que se tenía todavía hasta ese momento, japonesa de anime, con animación tridimensional, que normalmente la usan para las partes más tecnológicas, de GPS y demás. Nada, peliculón también, tremendo. Aparte de esa escena también que vos nombrás, Juan, cuando la muestran a ella cómo la están haciendo, es la música que tiene. No sé si la recuerdan, que se escucha como la voz de una, como si fuese una mujer, me parece que está como cantando. Sí. Ese tema que decís se llama Making of a Cyborg, y es un tema, sí, es tremendo. Y es un tema que está, yo sé que lo compusieron mezclando
como cantos medio folclóricos de algunas zonas. Eso, sí. Es tremendo, ese tema que se va a repetir durante la película un par de veces, es tremendo. Te deja ahí medio tecleando. Sí. Ese es un canto ritual, digamos, o sea, es una música, si no me equivoco, búlgara tradicional, creo que tiene que ver con las bodas, cantos rituales relacionados a las bodas, y la letra está en un japonés antiguo, si no me equivoco, y digamos que hayan puesto esa música con un cyborg construyéndose desde el cerebro y desde la espina, si no me equivoco, que son las dos partes que tiene la protagonista, las dos partes, digamos, humanas que tiene la protagonista, que hayan puesto esa música en vez de poner música, no sé, más, qué sé yo, techno, para decir algo, para mí es... ¿Cómo? Una música así tipo futurista, digamos. Claro, en vez de haber puesto música futurista, pusieron esa música y mezclaron los sonidos del cyborg construyéndose, o sea, de las máquinas armando el cyborg, ensamblándolo. Es una cosa espectacular. Mira, yo no sé si no estamos hablando, al menos para mí, posiblemente la mejor introducción digamos, de créditos y todo eso de una película que vi. Pues es una cosa que vale eso ya eso vale. Después, aparte obviamente que está la película, pero ya eso es una genialidad. Es tremendo. Sí, queda muy épico todo. La simbología que tiene, porque, como bien decís, es una escena introductoria que van dando los créditos. Esto es una película que, aunque transcurrió varios años después de Akira, ya más cercano a los 2000, ¿no? Sin embargo, es una película recontra influyente. Pensemos en que Matrix, cómo no pudo haber tomado esas letritas y números verdes que acá las vamos a ver todo el tiempo. Sí. Acá de repente es bien a lo Matrix, digo a lo Matrix para que quizás la gente lo pueda pensar mejor, que son como números y letras que de repente se desaparecen y queda un nombre de alguien que, bueno, fue alguien que trabajó en la película, en lo que es los créditos. Y la protagonista, a medida que la van construyendo, vos le ves partes, como decía Nahuel, algunas muy pocas partes humanas, como partes de músculos y demás. Y en un momento toma como una postura medio de embrión, como que está como con una posición fetal, que es como una simbología a un nacimiento, y estamos viendo un cuerpo adulto. La verdad que está muy bueno esa parte. Bueno, podemos hablar, digamos, con esta introducción del nombre, ¿no? Que vos lo mencionaste recién. Digamos, ¿por qué Ghost in the Shell? ¿Por qué es el fantasma, digamos? Bueno, la introducción es eso, te lo está mostrando. El fantasma es lo que podríamos llamar el espíritu o el alma, que está, digamos, encerrado, si querés, o no, protegido, hay que ver la mirada, ¿no? Digamos, en el cuerpo sintético. O sea, como un caparazón. Como un caparazón, tal cual. La Mayor Kusanagi, la protagonista, siempre está pensando en la película que es ella, porque al fin y al cabo ella tiene un cerebro real, digamos, y alguna que otra parte más, pero ¿qué es lo que le da humanidad? ¿El cerebro o es el cuerpo en realidad? Que es, si no te dicen que es una cyborg, que es un cuerpo sintético, vos no te das cuenta. No tiene ninguna parte evidentemente que puedas decir, es un robot o es un cyborg o no. Es una persona de comunicación. No. Hay algo que tiene Matoko, que es, creo yo, la mirada, ¿no? Cuando vos le ves los ojos, que son como fríos, inexpresivos, más de máquina, casi ni pestanea, creo que nunca pestanea. Es impresionante lo bien que está reflejado eso, que te hace pensar en realmente una máquina. Pensemos, también creo que hay dos partes a mí que me dejaron muy, muy loco en la reflexión que va teniendo el protagonista o la protagonista acerca de qué es y qué no es.
Una es cuando después bueno, serían tres partes. Una sería cuando después de la introducción ella está en un dormitorio que parece como que se despertó y lo único que vos ves es la luz que entra por la ventana, la ciudad de fondo y a ella, pero no ves nada del cuarto. Está todo oscuro y nunca lo vas a ver. Y eso da a pensar de que ella como que no digamos, da muchas cosas de análisis, ¿no? Como que no tiene nada en su interior, jugando un poco con su interior de la persona, que es un caparazón vacío. Pensando también esto de que uno siempre piensa que el dormitorio de uno es el fiel reflejo a la personalidad de uno lo decora como es, lo tiene como es, si sos medio desorganizado, tu cuarto va a estar desorganizado y ese tipo de cosas. Acá es como que se juega con eso. Es una pequeña parte, pero después hay dos que creo que son muy, muy, muy fuertes. La primera es cuando ella está buceando, que pensemos que es una máquina y las máquinas se hunden, y ella hasta tiene como un sistema para poder salir a flote, y parece como que empieza la escena y parece como que es una cuestión del inconsciente más que una cuestión de buceo. Hay como un juego entre digamos, navegar o bucear en el inconsciente y en la mentalidad y en el mar, hasta una parte en la que ella se ve reflejada en la superficie hasta que la atraviesa, y bueno, después se pone a hablar con el otro cyborg, no sé si se acuerdan el nombre, yo no me acuerdo. Batou. Batou. Sí, Batou. Que hasta hay una parte que ella se desnuda y a ella no le da ni pudor, ni vergüenza, ni nada, a él sí un poco. Entonces también ahí te muestra como que ella está como medio carente de ciertos sentimientos. Y después la parte que es tremenda para mí, que es como una foto de lo que está pasando en su cabeza, es que ella en un momento está pasando como una especie de barco y empieza a ver toda la ciudad y en un momento levanta la mirada y ve a lo que pareciera ser otra cyborg igual a ella. Es el calco de ella. Y ella se queda mirándola y hasta como que se sorprende, como diciendo no puede ser. Y después cambia la mirada, mira por otro lado y ve un edificio en construcción. Un rascacielos que están como construyéndolo. Y creo que es un poco el de... Sos eso, sos una máquina, sos algo artificial, sos algo que se crea, sos algo que se puede hacer en serie hasta inclusive. O sea, yo lo entiendo como que eso que ella ve es otro prototipo que hasta podría estar basado no con sus habilidades, pero sí con su mismo caparazón, ¿no? Volviendo con esto de Shell. Sí, la escena esa que vos decís también está acompañada por las escenas de los maniquíes y de los carteles, que son muy, muy simbólicas y muy así como reconocidas de la película, que es esto de hacer en serie, digamos, de la copia, del clon o como quieras llamarlo. Que paradójicamente eso lo vemos en la parte más, digamos, vamos a llamarle popular de la película. Me refiero al lugar en donde está, que es como la parte del pueblo, digamos, donde ella está en ese momento. No es la parte de la ultra tecnología, de los grandes rascacielos, del complejo militar, de donde ella trabaja y tecnológico, sino que es la parte de donde está la gente del pueblo, digamos, caminando. Hay una especie de centro, como si fuese una feria o un puerto, cosas así. Acá, digamos, hay que aclarar también una cosa que no dijimos, que es que al igual que pasa en Akira, hubo una tercera guerra mundial, y que ahora no recuerdo la fecha, no sé si la plantean en la película, no me acuerdo, pero bueno, como dijiste recién, estamos cuando empieza la película en el 2029, después de una tercera guerra mundial, que tiene como curiosidad que Japón quedó como una de las grandes potencias y hay una especie de nueva guerra fría, digamos, en donde hay ciberataques, hackers que intentan sacarle la información tecnológica a Japón y bueno, entre los mismos países.
volviendo un poco al planteo de la película, de la pregunta que se hace ella, hay una cosa muy interesante en la escena que decías del buceo, que ella lo que está planteando de alguna manera es que ella siente ciertas necesidades o quiere hacer ciertas cosas. Entonces, el planteo un poco es, si yo tengo ciertos deseos, si tengo ciertos sentimientos, eso me convierte en humano, o soy una máquina, pero ¿cómo puede ser que tenga inquietudes si soy una máquina? Hay un guiño a esta pregunta muy, digamos, conocida del mundo del pensamiento, que es esto de voy a dudar de todo, voy a dudar hasta de mi misma existencia, y esto de descubrir que existo a partir de mi mismo pensamiento, digamos, la famosa frase pienso luego existo, pienso por lo tanto existo, es algo similar a lo que ella está planteando, pero más que el pienso, ella se inclina un poco más al tema del sentir, de la necesidad de, que eso de hecho es lo que desencadena en la decisión que toma sobre el final de la película, digamos. A mí me parece muy icónica, no sé si te referías a esa escena en particular, pero hay una escena en la que va ella ya me olvidé, ¿no? Batu, era Batu, sí. o Batu, que van en el ascensor, me parece, y que ella misma es como que empieza a cuestionarse incluso si existe ella. Y si no le están mintiendo todos a su alrededor diciéndole que es tal cosa y en realidad no es nada, ella es una máquina. Porque ella le dice a Batu, por más que me digan que yo tengo un cerebro, uno no puede ver su cerebro. Dice, ¿cuántas personas vieron su cerebro? Sí, esa parte es tremenda. Sí. Sí. Bueno, a mí, si bien la película tiene, a ver, quizás como la que hablábamos de la barrida con Kaneda y su moto icónica que quedó de Akira, acá quizás puede ser a ella cuando se desnuda y se deja caer medio de cabeza por un rascacielos para atacar a unos mafiosos, unos políticos. A mí la parte que siempre me queda de la película, que me parece durísima, es la parte del basurero. Tremenda esta parte, boludo. Voy a hacer una breve introducción para que tenga sentido para el que no la vio o no se lo recuerda. En un momento vemos a dos recolectores de basura en su camioncito de basura que van parando de teléfono en teléfono, teléfonos públicos. Acá volvemos de vuelta con que la tecnología está de punta, pero hay ciertas cosas que se mantienen, que ni hoy existen ya. Hoy en día un teléfono público creo que está más de pinta que ya no se usa. Y ahí está lleno, y el chabón le explica al acompañante, de que él está haciendo eso para hacerle un ciberataque a la ex esposa, porque no le deja ver a la hija después del divorcio, porque metió un abogado y qué sé yo. Entonces que contactó a un gran hacker, y que la forma que tiene para que no lo detecten y hacer los ataques es hacerlo de distintos lugares, de distintos teléfonos públicos, para que no lo encuentren, y bueno, es ilegal lo que está haciendo. Y en un momento el tipo le muestra una foto al acompañante, le dice, mira, esta es mi esposa y mi hija, vos nunca la ves la foto. Y el chabón no la quiere ver tampoco, porque dice, no, yo no quiero ser cómplice, aparte estas cosas no me gustan, me pongo mal y qué sé yo, así que ni la mira. Cuando, bueno, después de que los detienen, los agarran y los llevan, vos ves en un interrogatorio bien de policial que al tipo le están explicando que en realidad todo lo que él está diciendo y dijo no existe, que fueron recuerdos implantados, que él está viviendo en un departamento solo. Y él dice, no, se hace, pero yo me mudé a ese departamento después de haberme peleado con mi mujer. Y el tipo le dice, hace 10 años que vivís en ese departamento. Y te muestran el departamento, y es un departamento como bien de soltero, pero de persona está como medio depresiva, que tiene todo como tirado y suelto y qué sé yo, la tele prendida.
y le muestran la foto y le dice, esta es la foto que vos andabas enseñando, y en la foto está él con un perro sonriendo y no hay nadie, o sea, hay gente caminando de fondo, pero no hay nadie. Y el tipo, bueno, que vos en realidad no sabés si es una máquina, es un tipo, como decíamos antes, hay tantos implantes tecnológicos que vos ya no sabés cuál es un cyborg, y el tema de jugar hasta qué punto pasás a ser un cyborg con partes humanas y hasta qué punto sos un humano con implantes cibernéticos. Y el tipo empieza a llorar. Sí, Sí. en el caso de este personaje, él es un cyborg, tengo entendido, y me parece que a partir de eso tiene todo el sentido del mundo la pregunta que le hace la mayor a Batou en el ascensor, que es la escena que decía Mauri, porque, digamos, todo esto que estoy viviendo, básicamente la protagonista lo que dice, todo esto que estoy viviendo tal vez sea una mentira, y digamos, hablando de Matrix, también es un guiño, digamos, a Matrix, ¿no? Esto que vivo es una realidad o qué es. Bueno, claro, es que lo que yo entiendo ahí es que evidentemente el tipo tiene un cerebro que no es humano, que es máquina, porque por algo lo pudieron hackear. Lo que no te queda claro es si ya con reemplazarte el cerebro por una máquina, ya sos una máquina. Siempre se habla de esto en la ciencia, ¿no? En cuanto a de que si a vos te hacen un trasplante de otra persona y te trasplantan el corazón, ¿vos seguís siendo vos? Sí, pero tengo un corazón de otro. Ok, y si te trasplantan la cabeza, sí, pero tengo la cabeza de otro. Bueno, ¿hasta qué punto te hacen trasplantes y pasas a ser un Frankenstein? ¿Hasta qué punto mantenés tu identidad, si se quiere, como persona o como, no sé, como Juan o como un abuelo, como quien sos hoy? Y ahí uno puede, pensar en mis recuerdos, en mis experiencias les hacen quien soy, bueno, en fin. Sí, evidentemente tiene un cerebro cibernético, este flaco, y se larga, lo que es tremendo es que se larga a llorar, y les pide si se puede como sacar los recuerdos. O sea, es muy fuerte que alguien pida que le saquen los recuerdos de algo. Sí. Es como que, aparte estamos hablando de que no es que le están pidiendo que le saque un recuerdo de una masacre, le está pidiendo que le saque recuerdos de una ex esposa y de una hija. La respuesta de los tipos es durísima, es bien de médico, le dicen no, hubieron muy pocos casos satisfactorios, pero en su lugar no lo recomendarían. En ese momento, Sí. que va a seguir con la escena que hablaban ustedes, Matoko se queda mirando el reflejo desde el lado de afuera, y el reflejo justamente da a ella, es como que parece que ella se está viendo a ella misma. Y ahí empieza todo la escena del ascensor y la cuestión que decían recién ustedes. Sí, es que esa parte del recolector de basura, lo que tiene también de interesante es esto de, bueno, a ver, es una máquina, pero el tipo está sufriendo. Entonces también está ese planteo justamente. Y todos los cuestionamientos que se hace la protagonista tienen que ver con eso justamente. No es que, digamos, no son máquinas y por eso mismo no tienen ningún problema, al contrario. Y de hecho, la paradoja de esta cuestión del recolector de basura es que uno dice, bueno, a ver, están diciendo que vos nunca viviste esto, que todo esto no existió, que es mentira. Ya está, no existió, pero para el tipo existió porque se lo acuerda todo el tiempo. O sea, la vivencia la tiene. Ese es el problema justamente. Entonces, ahí vamos de nuevo a otro planteo de la película. No es el tema de la racionalidad. Es un tema más bien, te diría, sentimental esto. Es una cuestión más de los sentimientos y no tanto de lo racional. Porque si el problema fuese lo racional, el tipo diría, bueno, ya está, al final era una cosa falsa, me lo habían implantado, me hackearon el cerebro, nunca tuve una familia, bueno, fenómeno. Pero no, el tipo la vivencia la tuvo y el sentimiento lo tiene. ¿Y quién le saca eso ahora? Es genial, esa parte es genial. Todo esto, o algo medio parecido a esto, fue lo que después decantó en una de las crisis de DC Comics, porque algo parecido le hicieron a Dr. Light, que le meten mano en sus recuerdos, y perdón, a Batman le meten mano en sus recuerdos y
y le hacen un lavado de cabeza y ahí se pudre el rancho. Así que ya sabemos que no hay que meternos con los recuerdos de la gente, mucho menos con Batman. Mucho menos. Y me parece que una cosa, digamos, interesante para hacer una especie de comparación entre las dos películas, ahora que ya más o menos planteamos la idea de las dos, a mí me parece que Akira es el costado más político y más, digamos, social de lo que es lo distópico, lo posapocalíptico, lo cyberpunk. Y Ghost in the Shell es como el planteo más de corte humanista, existencialista, si querés, o filosófico inclusive. El conjunto de las dos películas ya cada película por separado, digamos, son 2 horas de arte, 2 horas maestras absolutas, pero digamos es muy interesante también ver el conjunto de las dos, lo que plantean en conjunto, si bien son obras de autores distintos, realizadas en años diferentes. No nombramos una cosa, que es que Ghost in the Shell fue escrito el manga por Masamune Shirow y la gran diferencia con Akira es que en Akira tanto el manga como la película de animación son los dos consideradas obras maestras absolutas. En Ghost in the Shell no ocurre eso, y ocurre una cosa bastante curiosa, que es que la película, que es posterior al manga, siempre fue mucho más conocida y además siempre fue considerada como una obra maestra, pero el manga no. El manga es bastante criticado por tener excesos de diálogo, por ser poco claro en los planteos, bueno, un conjunto de cosas. Sí, de hecho, yo no tengo el manga, me gustaría conseguir, son 3 números, por lo menos editados acá en Argentina, por OVNI, en un formato también bastante gordito, pero nada, me gustaría tenerlo por coleccionista nada más y leerlo, pero tengo entendido que tiene cambios bastante importantes desde el punto de que la protagonista la vemos con momentos de humor, mucho más femenina como personaje, nada que ver que en la película uno nota que es mucho más fría, si bien está en un cuerpo de mujer, podría tranquilamente estar en un cuerpo de un hombre que no va a cambiar, no tiene esa femenidad arraigada, lo cual también me parece que está bueno, y hasta en cierto momento cuando hablábamos de Mulan, hablábamos del poder de una mujer, acá también se muestra una protagonista mujer que arrasa y va con todo, hasta en un momento que también es una escena tremenda, que es cuando ella se enfrenta al tanque y hasta se le sube arriba y empieza como a querer abrirlo y se le empiezan a salir los circuitos y los huesos digamos, de su cuerpo, y queda toda destartalada, y pela músculo, porque bueno, ella tiene como ellos, estos cyborgs de la sección 9 tienen como más fuerza, más velocidad, más todo. Nada, es buenísimo ese enfrentamiento. Algo que no quería dejar de decir es otra influencia grande que tuvo, que fue para mi gusto a Kojima cuando hizo Metal Gear 1, el traje que tiene la prota cuando va a hacer este enfrentamiento, ¿no? Que tiene como un traje medio gris con una especie de lente que la recubre tipo antifaz, que es también gris opaco. Es muy 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 parecido al traje de Snake en Metal Gear 1. Bueno, hablábamos de Matrix también antes, de la influencia que da la película, así que nada, sí, son 2 películas, creo yo, que todos tenemos que ver en algún momento. Esto que vos decías de la protagonista que en ningún momento se ve, no recuerdo exactamente cómo dijiste, pero lo que te entendí es que no hace, digamos, no se muestra en su costado su belleza femenina, o sea, no es como que se muestra ella misma de esa manera,
pero la belleza está, y de hecho es curioso porque es medio como una especie de ¿cómo decirlo? De cuerpo perfeccionado, no sé cómo explicarlo. Hegemónico, sí. Hegemónico, claro, sí, pero capaz, bueno, eso, bueno, hay que ver, obviamente, el tema de la época y todo lo demás, ¿no? Pero al mismo tiempo es totalmente frío, o sea, no. Cuando ella aparece en ciertas escenas, como cuando está buceando, en la primera escena de combate, que aparece, digamos, desnudo unas milésimas de segundo, lo que sea, pero al mismo tiempo la frialdad son las dos cosas a la vez. Otra vez el género jugando con los opuestos o jugando con estas supuestas contradicciones. Y esto que vos habías nombrado antes, ¿no? El compañero mirando para otro lado. Es genial también porque, bueno, vos decís, bueno, eso es una máquina en teoría, pero no. O sea, también está esta cosa del sentimiento o de la culpa o del gozo, del goce que puede llegar a causar ver a una persona muy hermosa, desnuda, digamos. Ellos de alguna manera lo mantienen por más que sean máquinas, y acá volvemos a lo mismo, ¿son o no son máquinas? Bueno, depende cómo se mire. Hay otra cuestión acá. ¿Cómo? Sí. Dale vos, dale. Bueno, no, que otra cosa que iba a plantear o que iba a decir es que una diferencia entre Akira y Ghost in the Shell es la misma animación. Akira tiene, creo yo, más momentos cómicos. En Ghost in the Shell creo que hay alguno perdido, pero muy, muy pequeño. Y aparte la frialdad de la ciudad, de la protagonista, de todo, es bastante pasmosa, digamos. Y en Akira creo que hay más momentos, si querés llamarle cómicos, inclusive en escenas bastante complicadas de la trama. Y la misma animación, más que animación me refiero al dibujo. Akira mantiene un dibujo un poco más, no es una caricatura, pero tiene alguna cosa más del estilo. Y Ghost in the Shell es un dibujo un poco más, como, entre comillas, realista, si querés. Eso es también otro planteo. Otra diferencia. Bueno, Ghost in the Shell sale el mismo año que Evangelion, 1995, y hay muchas cosas que son muy parecidas en ambos. Evangelion, que también transcurre en un futuro, en 2015, para el momento en el que sale, tienen estos helicópteros con las hélices, una de cada extremo a los costados, que se ven en ambas obras. Los francotiradores o los que manipulan estos helicópteros usan como un casco que es como alargado y les cubre medio rostro, o sea, hasta los ojos, y de la nariz para abajo no, que también se ve en un momento en Evangelion. Los vehículos que manejan, uno es el auto casi de Misato, o sea, y me parece que está esta cuestión también ahí de la época y los dibujos del momento, y cómo la tecnología está toda, en Ghost in the Shell está toda representada en color verde. Los GPS, cuando ven los sensores, cuando ella se mete en el cuerpo que no nombramos, que vendría a ser como el objetivo que tienen que encontrar, que es el Puppet Master, que es el hacker que termina fusionándose con la protagonista en otro cuerpo, porque terminan destruidos los cuerpos de los dos. También es todo en verde, ella se ve como que sale hacia una realidad toda en verde. Y el final, ¿no? El final de que Batoble consigue un cuerpo en el mercado negro que es, bueno, como una nena, y dentro de ese cuerpo se despierta y vos no sabés quién está, no sabés si está ella, si está el hacker, que sería un hombre, o si están los dos, porque él le habla de una fusión en la que ninguno iba a perder nada, pero sí iba a haber cambios, y que él la necesitaba a ella para su objetivo. Y en un momento él le pregunta, le dice que vos quién sos, y ella o él o ellos le da una frase que le dice
de niño hago niñerías y digo cosas de niños y hago cosas de niños, pero de adulto dejo todo eso de lado. Y le da a entender y le dice, la mayor, o a quien vos le decías mayor, ya no se encuentra como la conociste en este cuerpo. Le da a entender como que están fusionados. Sale y dice, qué divertido tanto para explorar y para hacer y demás, ¿no? Él es como una especie, bueno, ser un hacker es como una especie de virus que corroe y hace las suyas, y ahí te muestra una ciudad que no termina nunca. Es una ciudad increíblemente grande. Y bueno, ahí la película termina, y a mí me dejó como la cuestión de que nosotros estamos creando, estamos cavando pozos en los que tranquilamente podemos caer y morir adentro, porque el hecho de que el mensaje sea de que la película, o sea, perdón, la ciudad es tan grande y con un defecto tan tonto de que es que una persona que sea hacker pueda llegar a destruir todo y a bajar todo de un ondazo, es que estás haciendo todo bajo una base muy endeble. Y no pude dejar de pensar en lo que estamos viviendo ahora con el COVID y con la pandemia. Siempre hablábamos de los avances de la ciencia, y un poco para dar la vuelta con el cyberpunk, siempre hablábamos de los avances de la ciencia, el progreso, la tecnología, los celulares que cada vez hacen más cosas y que tienen más tecnología de lo que tuvo la NASA para ir a la Luna y demás. Y sin embargo hay un virus que hace que todos tengan que quedarse en su casa y que los mercados se caigan y la bolsa de valores se vaya por los aires, y los vuelos, digamos, las empresas de aerolíneas quiebren porque no pueda uno viajar, y es como volver a empezar. Entonces es como el final de Akira o es como el final de Ghost in the Shell mismo. La tecnología, la ciencia y el progreso, llega un momento que pasa a ser dañino. Es así y va a ser así. Por eso creo que nosotros como seres humanos, ajenos a la tecnología, sino 100% biológicos, creo que tenemos que mantener cierta esencia de humanidad, no solamente en lo que somos, sino en lo que hacemos. Y eso es, creo, lo que me gusta llevarme de esta peli. Sí, de hecho, en el final este que estabas nombrando de Ghost in the Shell, lo curioso justamente es que el virus, el Puppet Master, tiene una necesidad de explorar también. O sea, básicamente, pero al mismo tiempo necesita un cuerpo, que el cuerpo lo tiene justamente la protagonista. Entonces, también está esa cosa, ¿no? De, bueno, este es el virus, en teoría, pero ¿cuál es realmente el virus? O sea, ¿dónde está el problema real? Porque, digamos, el tipo tiene conciencia, el virus tiene conciencia, y tiene necesidades, y tiene inquietudes, que es lo que le pasa a la mayor Kusanagi, justamente. Entonces, es interesante eso de ver que, digamos, la ciudad continúa, no hubo una explosión, no hubo una cosa destruida, no se hizo mierda todo, como sí ocurrió en Akira, pero ellos es como, a pesar de todo, salen, digamos, de ese encierro, siendo un virus y siendo una cyborg, logran salir de eso de alguna manera, y dejan al mundo de los humanos y de los cyborgs, digamos, matándose. No sé cómo explicar, no sé si está bien dicho o si se entiende lo que quiero decir, pero me refiero un poco a que los humanos van a seguir metidos en esa vida contradictoria, esa vida irreal, esa vida de multiplicación, de clonación, esa cosa vacía, y ellos, que justamente fueron el producto de eso, están intentando salir de ahí. Me pareció también interesante, y vuelvo otra vez con el tema de la contradicción, de los opuestos y de estas cosas que este juego que todo el tiempo nos deja ver este subgénero. A mí incluso el final de la película me dejó como con ganas de seguir viendo, digamos, porque quiero saber qué pasa. Sí, te la dejo ahí repicando. Sí, es tremendo.
Me pareció muy, muy bueno el final a mí. Ya que te deje con ganas de seguir viendo, habla muy bien de la película. Y reafirmamos no Loli, no Life. Iba a decir lo mismo, que era como la primer Loli, digamos. Que también se puede entender como que toda Ghost in the Shell es la creación de la primer Loli y sale al mundo y dice, oh, cuánto tengo por explorar. Alguien vio Ghost in the Shell y dijo, vamos a sacarle jugo a esto. Sí. O sea, O no a era darle. un dragón, pero era una cyborg y un virus. Y después hay ramas de Lolis, hay diferentes ramas. Eso da para un programa entero. Sí, sí. Un día vamos a hacer un programa de eso y después vamos a ir todos en cana, pero está todo bien, no pasa nada. Esperemos que alguien no se ofenda, ¿no? No, sí, no se ofendan, gente, por favor. Ahora ofendimos a la comunidad de enanos porque no podemos ofender a las Lolis. Bueno, no sé, creo que anduvimos bastante ya con las dos pelis. No sé si alguno tenga alguna otra cosa por dar o si les quieren dar un puntaje. Pasa que es muy difícil, pues son películas de 10 las dos, entonces Sí. yo creo que Es darles un difícil. puntaje es jodido. Es difícil, pero sí puedo acotar que me gustaron más, las disfruté. No sé si me gustaron más, pero las disfruté mucho más de lo que las disfruté cuando las vi cuando era más pibe, digamos. Bueno, Ghost in the Shell no tanto porque la vi hace como un año y pico con los pibes, pero las disfruté mucho más. Más Akira todavía. Akira la disfruté muchísimo. De lo que a esa sí la hacía muchos años que no la veía. Por lo menos 10 años. Y no sé si darle una puntuación, pero puedo decir eso. A mí, ¿Vos, Alan? por ejemplo, yo había visto Akira primero que Ghost in the Shell y me había encantado, o me sigue encantando obviamente. Y Ghost in the Shell me gustó mucho más la primera vez y creo que sigue siendo hoy en día de las dos mi favorita, Ghost in the Shell. No sé por qué, como digo, ambas son geniales, pero bueno, vaya uno a saber. O sea, darles un puntaje, Claro. las dos son 10 para mí, qué sé yo. Dentro de lo que es el mundo, el anime en sí, es muy difícil si te gusta el anime no ver esas películas. Si no las viste o no las vieron, véanlas o mueran. Sí, para mí, a mí, bueno, estamos diciendo todo lo mismo, ¿no? A mí me encantaron las dos, son 2-10, también opino. Tienen varias diferencias que ya nombramos, hay varias. Qué sé yo, otra diferencia que se me ocurre es, Juan había dicho que en Akira te bombardeaban todo el tiempo de información, te bombardean todo el tiempo con las cosas que ocurrían. Y Ghost in the Shell es una película que tiene más momentos de silencio, tiene más pausa, te deja macerar un poco ese bombardeo que por momentos te dan para entender un poquito lo que ocurre. A mí me parece que, a mí me gustan muchísimo las dos, pero me parece que como película, capaz que Akira hay momentos en donde no se terminan de entender algunas cuestiones, no que no están explicadas solamente, sino que pasan cosas de golpe que no se entiende bien de dónde vienen. Seguramente esto ya lo hablamos, es por intentar poner un montón de cosas del manga en un espacio reducido o en un tiempo reducido, y eso complica un poco tal vez algunas cuestiones de la trama. En ese sentido puedo decir que me da la impresión de que Ghost in the Shell como película me parece que está más lograda en ese sentido. Pero después en otras cosas puedo opinar lo contrario, que Akira me gusta más, así que no sé, están buenísimas las dos. Sí, yo también. Tengo un enamoramiento con Akira que va mucho más allá de lo que puedo llegar a analizar, ¿no? Pero Akira, como decíamos, es una película que sale antes que termine el manga, entonces tiene como ciertas cosas ahí que quedan como en el aire o que podrían ser explicadas de una mejor manera. Y creo que Ghost in the Shell como producto final está como mucho más retocado y como, si se quiere, uno que podría hacer la crítica de cine, es más película. Pero así todo, dame Akira siempre. No sé por qué, es como que me encanta. Me gusta Civil todo. War.
No, pero no sin desmerecer a Ghost in the Shell. Es una cuestión de que hay una que me atrae ya al ver la tipografía del nombre, ya me atrae. Ghost in the Shell me parece un peliculón y lo disfruto cada vez que la veo, pero no me sucede lo mismo. No hay ninguno de mis gatos que se llame ni Ghost ni Shell. Y sí tengo un gato que se llama Akira. Pero nada, son 2 películas de 10, son 2 películas que tienen que ver todos, guste o no les guste el anime, escapa ya y excede al género y a lo que es la industria del anime. Y encima son 2 tremendos seinen, así que nada, siempre hablamos de que hay mucho shonen, creo que vale mucho la pena. No sé si hay algo más que quieran decir, si no creo que ya vamos a ir cerrando. No, creo que hablé demasiado ya. Así que bueno, nada, como siempre tienen ahí las redes para encontrarnos, a todos en la descripción, para escribirnos, para pedirnos temas. Me acordé de una cosa muy importante. Vamos a dedicarle este programa a un amigo que nos recomendó el tema. En realidad él dijo que hablemos sobre Akira y nosotros, de hincha pelota nomás, quisimos hablar también de Ghost in the Shell. Así que le dedicamos, si les parece bien, le dedicamos el programa a nuestro querido amigo Pablo. Sí, para vos, Pablito. Para Pablo. Para Pablo y para Paloma. Para Pablo, a ver cuando se instala el Call of Duty, ¿no? Guiño. Tefi, por favor, déjalo jugar a Pablo al Call of Duty, al Warzone con los pibes. Dedicado a Pablo, que es verdad nos pidió el que hablamos de Akira, la peli, y nada, gracias por el aguante, loco, siempre nos escuchás y nos comentás después las cosas. Así que nada, si nos quieren pedir algún tema, como hizo nuestro amigo Pablo, tranquilamente nos lo pueden decir y nosotros lo vamos a ignorar y vamos a hacer otra cosa. Así que muchas gracias por estar ahí. Esto es Escuela Tortuga y nos vemos la próxima. Hasta la Nos vemos. próxima. Hasta la Chao. próxima.